Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión. Vamos a empezar con un poquito de repaso sobre el uso de las calculadoras y de la distribución normal para ponernos un poquito al corriente. Y luego vamos a seguir hablando de cómo hacemos los intervalos de confianza. Y bueno, también vamos a verificar al final de la clase que, bueno, que todos estén inscritos y estas cosas para que ustedes puedan checar, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito la presentación del día de hoy y vamos a empezar con esas calculadoras que con eso cerramos la clase pasada que yo les dije, bueno, aquí hay una calculadora y así, y vamos a trabajar con eso, ¿no? Yo ya no trabajo con tablas porque pues, o sea, hoy en día pues ya todos usamos Excel o usamos a ver, déjenme ver. ¿Están viendo la pantalla completa o están viendo el PowerPoint? El PowerPoint. A ver, entonces déjenme ponerlo así, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, estas funciones de probabilidad son funciones matemáticas. Si ustedes se acuerdan un poquito, espero que se acuerden un poquitito, no necesitan acordarse demasiado de sus clases de matemática. Entonces nosotros teníamos que, bueno, tenemos una variable y una función agarra esa variable, le hace algún proceso, ¿no? Y tenemos lo que nosotros llamamos la función de X, ¿no? Entonces las funciones de probabilidad son eso mismo, ¿no? Acá quizás no se ve tan claramente, pero aquí nosotros tenemos una variable X, aunque a veces nosotros también le llamamos Z, ya vamos a ver por qué. Y acá nosotros tenemos, digamos, que está aquí como de manera tácita, una función de probabilidad de X, ¿no? Y esta función se parece como la que nosotros decíamos, que al ser una variable continua, pues es una línea recta, ¿no? Entonces, para poder encontrar probabilidades, nosotros vamos a encontrar áreas debajo áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que a ciertos valores de X le va a corresponder ciertos niveles de probabilidad. No podemos encontrar un valor específico de X, por esto que decíamos de que al ser tan continua, ¿no? X sería 0.0000, o sea, podemos usar un montón de decimales y son infinitos decimales, entonces lo que nosotros hacemos es siempre encontrar intervalos, ¿no? Y en el caso de específico de la distribución normal, más que la distribución normal, lo que nos importa es la distribución normal estándar, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, justamente empieza con especificar los parámetros, ¿no? Y dice, bueno, la media es 0 y la desviación estándar es 1, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que lo que tenemos entonces es que tenemos que la media vale 0, esto es media en inglés y esto es standard deviation, o sea que esta es la desviación estándar, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros conocemos como la distribución normal estándar, ¿no? Entonces esta, digamos, es la función de distribución normal, ¿no? Y bueno, entonces acá, ¿qué nos va a dar, no? Siempre nos va a dar áreas debajo de la curva. O sea, yo voy a introducir valores específicos de Z, que son los valores de X estandarizados, ¿no? Y a partir de eso, yo voy a encontrar áreas. ¿Qué tipo de áreas? Bueno, esta calculadora es de las calculadoras más bonitas que he encontrado en internet, ¿no? Yo siempre ando buscando cosas bonitas y la verdad es que no he encontrado ninguna que la sustituya, creo que está muy bien. Y a esta hace las veces de... Oí un ruido como raro. Estas son las veces de lo que ustedes hacían con sus tablas, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes en sus clases de estadísticas usaron tablas que tenían valores de Z, tanto en las filas y en las columnas tenían ciertos decimales de Z,
y tenían un montón de numeritos. Entonces, en lugar de hacer eso, nosotros vamos a meter valores de Z y le vamos a pedir diferentes tipos de intervalos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, y esto lo voy a escribir mejor con la de, con la de Zoom, porque me permite escribir más bonito. Esta primera de above, nosotros vamos a poner que es la probabilidad de que Z valga más que el valor que vamos a poner ahí. En este caso, como ustedes ven y como en la pantalla que le tomé a esta calculadora, sería de Z mayor que 1.96, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso está sombreadito acá, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es la probabilidad de que Z valga 1.96 o más, ¿no? Ahí está, ¿sí? Nosotros también vamos a poder ir escogiendo diferentes cosas y cómo se van a escribir en términos de probabilidad. Si yo quiero más bien la probabilidad de que Z valga menos, entonces le voy a poner below, que significa debajo en inglés, ¿no? Entonces tengo Z, la probabilidad de que Z valga menos que 1.96. Miren aquí un dejo del Google Sheets. Y vamos a tener el between, ¿no? El between lo que me va a dar es un espacio central, un espacio entre dos valores. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar cuál sería la probabilidad de que Z valga 1.96 entre menos 1.96, tal como está ahí, y 1.96, ¿no? ¿Listo? Y este outside van a ser las colitas, ¿no? Que para nosotros va a ser súper útil porque esas colitas le vamos a dar un nombre específico que se llama alfa, ¿sí? Entonces sería la probabilidad de que Z valga menos que 1.96 y que Z valga más que 1.96. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 tipos de probabilidades que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos vamos a ir para acá, espérenme. Y vamos a jugar un poquito acá para que ustedes vean eso, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque acá recuerden que nosotros ya cambiamos un poquito lo que hacemos en términos de la desviación estándar. En algunas tareas últimas, en la última tarea que yo vi que estaban haciendo en Estadística 2, noté que querían hacer algunas cosas de inferencia acá. Y si ustedes se fijan, pues aquí no tenemos el tamaño de la muestra, que es esencial para nuestro error estándar. Entonces, por eso es que sí deben de tener cuidado. Pero me voy a borrar acá para poner todo esto. Y yo pensé que esto se me iba a ir al otro que tenía. Y entonces acá nosotros podemos decir, ¿no? Por ejemplo, este es el above, este es el below, este es el between, ¿no? Si ustedes ven justamente el área está entre los dos valores y el outside son las colitas, ¿no? Entonces, estas colitas van a ser bien importantes, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué significaba? Pues, el valor de Z es un valor estandarizado, ¿no? Entonces, hoy nuestro valor estandarizado ya no va a estar en términos de X, ¿no? Sino que piensen ustedes que nosotros tenemos acá, acuérdense que el valor de Z va a ser 1, acá,
y cada valor de z corresponde a una transformación de nuestra variable aleatoria, ¿no? En este caso, nuestra variable aleatoria son todas las x barra, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo, bueno, acá yo tengo una mu que está centrada en 0 y además voy a tener una desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, algunos de ustedes querían hacer las inferencias poniendo los valores de la media y de la desviación estándar muestral, pero pues no metían los valores de la muestra y por eso pues les daba todo mal. Eso es una cosita para que se las debía de la estadística 2, de esa última tarea, ¿no? Bien, entonces el valor de z, voy a cambiar de color porque creo que aquí se ve más feito, el otro como tengo fondo, ahí está. Entonces, nosotros lo que dijimos es que, bueno, tenemos un valor de z que es un valor estandarizado, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es diferentes x barras, ¿no? Y yo voy a tener una, y lo que yo voy a decir, bueno, es un valor, y aquí tengo mi sigma entre la raíz de n, ¿no? Porque esta es el error muestral, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos lo del el teorema del límite central? Dijimos que esto era así. Entonces, ¿por qué estamos utilizando z para nuestro margen de error? ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿no? Nosotros podríamos despejar esto, ¿no? Y pasar esto multiplicando para acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos una igualdad, si algo está dividiendo, puede pasar del otro lado multiplicando, ¿no? Entonces, yo podría escribir de nuevo, ahí. No me pinta el lapicito. Ahí está, hoy sí ya. Entonces, yo podría escribir de nuevo que esta distancia de x barra menos mu, ¿sí? En buena parte, podríamos pensar que se debe a z por mu entre la raíz de n, ¿no? Si ustedes ven. Esto era la parte de nuestro margen, ¿no? Si ustedes se fijan, justamente lo que yo estoy diciendo, lo que me falta para llegar de mu con respecto a la x barra que yo tengo puede ser explicada primero por un elemento que corresponde a este valor de z y además el error muestral, ¿no? Que es sigma entre la raíz de n. Por eso es que nosotros usamos z, ¿no? Porque nosotros, por el teorema del límite central, sabemos que esa distribución de todas las x barras se comportan como una normal, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, si ustedes ven aquí justamente con las colitas que tenemos acá, al ponerle el 1.96, lo que estamos diciendo es que hay unas colitas del punto 005 que no estamos cachando con nuestra estimación, ¿sí? Nosotros estamos dando cuenta que este margen, esta distancia que puede tener X barra, puede ser en buena parte entre esos valores debido a esta distancia, ¿no? Entonces, eso es como utilizamos esta calculadora. A esta calculadora lo que yo voy a hacer es darle valores y eso lo vamos a ir haciendo conforme veamos los ejemplos, pero acá quizás ahorita al principio la que más vamos a usar es la calculadora inversa, pero pues no pueden no saber cómo funcionan las dos. Esta la vamos a usar un poquito más para las pruebas de hipótesis y con lo que llamamos estadísticos de prueba, que nosotros vamos a tener ciertos valores de Z, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro.
Por ahí tengo un par de nos. Voy a lanzar otra encuesta sobre si ya conocían la distribución, si habían utilizado o tablas o la distribución normal. Entonces, esta distribución normal, estas calculadoras lo que están haciendo, ¿se acuerdan de la fórmula que puse, creo que hace 2 clases, acerca de la distribución normal, que bueno, era esa que tenía el número de Euler y tenía pi y tenía un montón de cosas? Entonces, eso, pues nosotros no podemos pues utilizarlo tan fácilmente. Imagínense, lo que hace a veces esta calculadora es simplemente pues hacer un proceso de, ¿cómo se llama? La contraria de la derivada. Integral. Integrar, ajá. Nos integra la función, esa muy fea. Entonces nosotros podemos, porque como sabemos que así se comportan las distribuciones normales, matemáticamente hay una forma, ¿no? Acuérdense que las distribuciones normales, las distribuciones muestrales, no sabemos cómo se ven, ¿no? ¿Cómo podíamos acercarnos a través de, o sea, simulaciones computacionales o a partir de teoremas matemáticos? Nosotros, por el teorema del límite central, sabemos que tienen un comportamiento normal. ¿Y qué es lo maravilloso de la distribución normal? Que, bueno, está centrado acá, ¿no? Entonces, la mayor parte de las observaciones se concentran alrededor de la media, ¿no? Y eso, pues, es muy útil porque nosotros queremos encontrar esa media, ¿no? Entonces, lo que sí es que nosotros tenemos una muestra de todas las muestras posibles. No sabemos si tenemos esta o si tenemos esta otra, ¿no? Entonces, yo, para hablar, digo, bueno, es que aquí hay una distancia que yo no sé exactamente cuánto será, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, mire, va a haber un proceso que tiene que ver con esta forma de la normal y por eso ocupo Z, y otro proceso que tiene que ver con la misma distribución, con la misma dispersión de la población, que tiene que ver con sigma, y otra que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, yo me estoy curando en salud y cuando hago estimaciones puntuales y usamos el margen de error y usamos el 1.96, yo lo que estoy diciendo, mire, hay una chance y aquí tengo que usar elementos de probabilidad, ¿sí? Pero bueno, de esto vamos a volver y lo importante es que ustedes ahorita sepan qué significan cada uno de estos botoncitos. Estos por lo general no los vamos a mover porque casi siempre vamos a utilizar valores Z y aquí esto me está asegurando que es una distribución Z porque está centrada en 0 y las desviaciones estándar son de 1. Entonces, cuando yo digo 1.96, lo que yo estoy diciendo es que esto está a 1.96 desviaciones estándar de la media hacia la izquierda y 1.96 hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, esta es como nosotros vamos a usar esta calculadora. Ya luego vamos a ver cómo se hace en Excel, en Google Sheets, en este caso. Permítanme. Bien, entonces, esta es para esta, ¿no? A ver, déjenme poner la presentación y vamos a pasar a la distribución inversa. Toda función, bueno, no todas las funciones, pero muchas funciones tienen una inversa, ¿no? Una inversa es cuando nosotros tenemos
que en lugar de nosotros tener el valor de X o lo que está en el eje, el eje horizontal, nosotros damos ciertos valores de Y o en el eje vertical. Entonces, en la distribución inversa, lo que nosotros vamos a alimentar a esta calculadora va a ser de probabilidades y nos va a dar valores específicos de Z, ¿no? Entonces son dos usos diferentes. Como les decía, ahorita vamos a usar muchísimo más esta para los intervalos de confianza, pero vamos a utilizar mucho más la otra cuando veamos pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, igual acá, nosotros lo que le estamos dando a esta calculadora en esta imagen de acá es que yo le estoy diciendo, bueno, hay un área de 0.025. Esa área, si corresponde a una distribución normal, estándar, que está centrada en 0 y tiene una desviación estándar 1, como todas las distribuciones estándar tienen, que se llaman Z, entonces, ¿a qué valor corresponde? Mire, depende de dónde usted quiera esa área. Entonces, lo primero que me va a preguntar es dónde está esa área. Yo le digo, bueno, está en la colita derecha, ¿no? Entonces, aquí me dice, bueno, ¿dónde está esa área? Y entonces me dice, bueno, acá, si quieres el área de 0.025, eso va a estar aquí en 1.96. Entonces, ven, yo lo que estoy dando es el área, la probabilidad, y me da valores de Z. Por eso es una distribución inversa, ¿no? Porque le estoy dando probabilidades que están, digamos, en el eje de las X, que son áreas, en el eje de la Y, y me da valores específicos de Z, ¿no? Como son áreas, también van a ser intervalos, y por eso me tiene que decir, bueno, que esté arriba, y eso significa que es de 1.96 para arriba, está el área que yo quiero, ¿no? Y acá, para abajo, también vamos a tener una parte central y una parte de las colitas, ¿no? Y esa es la que vamos a ver ahorita, porque esto nos va a permitir hacer justamente la conexión que nosotros queremos con los intervalos de confianza. Entonces, acá, ¿no? Tenemos justamente esto. Nosotros, por ejemplo, cuando queremos, esta es la colita hacia arriba, pero si yo la quisiera aquí hacia abajo, voy a tener menos 1.96, ¿sí? Ahora, a veces nosotros lo que queremos es justamente el área central, ¿no? El 0.95 y lo pongo en between, ahí está el menos 1.96, ¿sí? Y si queremos el outside, por ejemplo, yo quiero a lo mejor el 0.05 y ahí está, y me dice dentro de qué valores están esas áreas, ¿no? Profesora, Sí, sí, Jorge. no se ve lo último que estaba ingresando en la calculadora. Se quedó el PowerPoint. Oh, gracias. Ahí está. Entonces, vean entonces, pues, que yo cuando estoy diciendo que tengo mi área acá, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que, bueno, acuérdense, yo no sé cuál X barra tengo, ¿no? Entonces, yo cuando pongo ese 1.96, yo lo que digo es que estoy dando cuenta por el 95% central, ¿no? O sea que me puedo equivocar en estos casos, ¿no? Que estén muy alejados. Pero si no, mi estimación va a estar bien, ¿no? Entonces, nosotros, por lo general, vamos a querer tener estimaciones que sean confiables, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el margen de error es una situación donde siempre es el 5%, pero cuando nosotros estamos haciendo intervalos de confianza, a lo mejor ustedes quieren ir cambiando estos valores, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza sí podemos cambiar un poquito, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero en el margen de error siempre es el 5%, ¿no? Entonces, ese 5% se va a dividir entre las colitas porque yo no sé, o sea, yo o puedo
tengo la mala suerte que tengo justamente una muestra que se pasa muchísimo por encima del valor del parámetro, que sería, digamos, este caso de las colitas derechas. O bien yo puedo tener una X barra que esté muy, muy a la izquierda. En realidad no sabemos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, bueno, esta estimación que yo estoy dando tiene este margen de error con un 95%. El error es que yo me puedo equivocar el 5% de las veces, ¿no? Si eso les parece muy alto, entonces, pues podríamos, y eso ya se hace con los intervalos de confianza, que los escribimos de diferente manera, y vamos a hablar de intervalos de confianza que son, digamos, vamos a ir reduciendo esas colitas, pero eso significa que también vamos a ir ampliando el intervalo, ¿sí? De tal cuenta que si ustedes se imaginan algo así, déjenme. ¿Hoy sí están viendo esto? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es esa distribución de todas las medias, ¿no? Acá lo que yo tengo es justamente 20 intervalos, ¿no? Y aquí hay un intervalo que, que no me cachó el parámetro. Nosotros sabemos que mu está ahí en medio, ¿no? La media de la población está ahí en medio. Y si ustedes ven, aquí es como el ejercicio que nosotros hicimos en clase, donde cada uno de ustedes sacaba una X barra, ¿no? Aquí estos puntitos rojos son diferentes X barras, ¿no? Ahí están. Y a todos le sumábamos y restábamos lo mismo y teníamos estos intervalos, ¿no? Si ustedes ven, los brazos de cada uno son igualitos, ¿no? Ven, estos son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros le estábamos sumando los valores que correspondían a 1.96, déjenme borro esto, a 1.96 por sigma, porque conocíamos sigma, ¿no? Entre la raíz de n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, o sea, claramente nosotros podríamos tomar la decisión, ¿no? De ampliar esto, ¿no? Y dicen, no, bueno, es que yo quiero, puedo ampliar esto, ¿no? ¿No? ¿Y cómo lo puedo ampliar? Pues miren, ustedes podrían ampliar ese intervalo de confianza cambiando este 1.96 por algún otro valor, ¿sí? El problema, y aquí es una cosa que ustedes tendrán que considerar, es qué tan grande van a querer ese intervalo, porque esto significa que si este valor aumenta, ¿no? Ya no va a ser 1.96, sino que va a ser un valor a cierto nivel que yo quiero tener asociado, ya después vamos a hablar de eso de alfa medios. Y entonces el asunto es que ese intervalo, pues está bien, digamos, hoy sí me cacha el parámetro y logré que esta que antes no lo cachaba, lo cachaba. Pero, ¿qué pasa? Hay un como trade-off, un intercambio, no sé cómo decirlo en español, que cuando nosotros aumentamos ese ancho del intervalo, por un lado sí tenemos más oportunidades de que nuestro intervalo pase por el parámetro, pero perdemos precisión, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a tener es que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, yo les puedo decir, los estudiantes se sacan con ya no estoy hablando yo de margen de error, sino que ya estoy cambiando ese valor de Z. Yo digo, bueno, ya, esto es con un 99%, porque yo no me quiero equivocar el 5% de las veces, sino que me quiero equivocar el 1% de las veces. Entonces, está bien, eso me hace más grande el intervalo. Pero si yo digo tipo cosas de, bueno, con un 99% de confianza, los estudiantes tienen notas entre 0 y 10. ¿Ustedes creen que eso sea relevante?
No, es poco informativo, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que hay bastante elementos que van a entrar en juego cuando nosotros estamos haciendo el intervalo de confianza. Entonces, por un lado, está Z, que está asociado a la probabilidad, y eso es algo que, digamos, es una decisión de los investigadores, va a ser una decisión de ustedes. Lo que sí, hay niveles como mínimos. Nunca nadie hace intervalos de confianza del 90%. Por ejemplo, equivocarse más del 10% de las veces, pues ya estaría como muy, muy complicado, ¿no? Otro elemento que podría afectar al ancho de esto que estamos sumando y restando, y que más o menos podríamos controlar si nosotros fuéramos riquísimos y estuviéramos nosotros en la potestad de diseñar nuestras propias encuestas, es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra, ustedes ven que ese valor puede irse haciendo más chiquito, ¿no? Puedo tener mismos niveles de confianza, ¿no? A lo mejor lo que yo voy a tener es que, como se acuerdan, ¿cómo afectaba el tamaño de la muestra? ¿Se acuerdan que hacían las distribuciones más delgaditas, ¿no? Entonces, puedo tener quizás el mismo valor de Z, pero yo voy a tener más chances de agarrar el intervalo, porque lo estoy haciendo, va a tener un error estándar más chiquito, ¿no? Entonces, va a ser una distribución más chiquita. Y entonces ustedes podrían modificar esto, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aumento el tamaño de la muestra, el error estándar va a ser más chiquito porque llegó más gente a la fiesta, entonces el pastel lo divido entre más personas, ¿no? Y entonces eso a mí me permite tener brazos más chiquitos y quizás con más confiabilidad, ¿no? Pero hay un elemento que nosotros no podemos obviar, que es ¿no? Es este de acá, es sigma, ¿no? Esto es lo que nosotros consideramos la varianza, la heterogeneidad, bueno, es justamente la desviación estándar de la población que estamos estudiando, ¿sí? Hay poblaciones que son sumamente heterogéneas, ¿no? Entonces vamos a necesitar muestras muy grandes para hablar de ellas, ¿no? Porque si no, eso también va a afectar a nuestro intervalo de confianza, ¿no? Poblaciones muy heterogéneas, pues van a estar asociadas a quizás a mucha variabilidad y no siempre vamos a poder hablar de ellas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre, pues tengan en consideración esos elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los ingresos en México es sumamente heterogéneo, ¿sí? Entonces, a veces, ¿no? Hablar de los ingresos se necesitan muestras muy grandes para poder hablar de los ingresos en México, además de otras cosas que tienen que ver con la tasa de no respuesta. Pero a ver, entonces, no sé si esto quedó claro y también el uso de las calculadoras. Si no, repetimos un par de cositas. Yo sé que, bueno, hay un par de personas que nunca habían visto esto, entonces, sí traten como de repasar un poquito. Yo creo que eso está muy bien explicado también en Moodle. Tengo por ahí un par de nos, pero si no nos dicen exactamente, es un poco difícil de... Bueno, entonces nos vamos a ir. ¿Cómo vamos a hacer esto en el Google Sheets? Me van a decir, pero ¿por qué lo vamos a hacer en Excel si la calculadora está bien bonita, me hace los dibujitos? Porque hay que irnos acostumbrando a las fórmulas y porque para la distribución normal está preciosa esta calculadora, pero cuando ya estamos utilizando otras distribuciones como la distribución T para muestras chiquitas, pues las calculadoras no están tan padres. Entonces, vamos a tener que seguir utilizando ciertas fórmulas, ¿no? Quizás, bueno,
de nuevo, como vamos a seguir hablando de lo mismo, espero que estas dos personas que todavía no han ido entendiendo, que vayan pues tomando como nota y vuelvan a ver las grabaciones y de las sesiones pasadas si no han asistido, si estamos en las altas y bajas. Esto es un repaso de estadística 2 todavía, ¿sí? No estamos todavía en los temas que corresponderían a estadística 3, estamos en repasos. Entonces, en Google Sheets vamos a tener la situación que es menos flexible, ¿no? O sea, en la calculadora ahorita que vimos, nosotros le podíamos poner arriba, abajo, en medio, a los lados, en las colitas. Acá, normalmente, en las funciones, tanto, y esto va a pasar en Google Sheets, en Excel y en R, lo que vamos a tener es que solo van a acumular de izquierda a derecha, ¿no? Y entonces esto a nosotros nos ata un poquito más, pero no es nada que no se pueda solucionar. Para los que estuvieron conmigo en la sesión pasada, sin duda se deben de acordar de cómo nosotros trabajábamos. Déjenme ver. Acá ya les pegué en su... en el Excel que hemos venido usando para el tema de inferencia, y tienen una nueva pestañita que se llama distribución normal, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, les puse hasta 2 dibujitos de unas normales para que las vayamos utilizando, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que vamos a tener es primero la distribución normal estándar, que la tenemos aquí, y luego la inversa que la tenemos abajo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en azulito les he puesto donde ustedes tienen que modificar, y aquí me va a dar la función acumulada, ¿no? Y por eso la pongo en mayúscula. Esta es la función acumulada, ¿no? Y entonces, lo que aquí yo estoy diciendo, por ejemplo, es que de derecha a izquierda hay un espacio donde está acá, miren, voy a poner el valor. Si ustedes ven acá, le está agarrando este valor de acá, que es 0, y entonces, de menos infinito hasta 0, ¿cuál es la probabilidad de que Z esté allí, ¿no? Y es el punto 5, ¿no? Entonces, por eso es el punto 5. Y digamos que así funciona esta función, valga la redundancia, ¿no? Y acá lo que yo hice es, bueno, lo que va a pasar es que si yo acumulo de un solo lado, podría utilizar esos elementos de complemento de probabilidades que nosotros ya deberíamos de saber de estadística 1 acerca de cómo se acumula hacia la izquierda, ¿no? Esto es decir, desde 0 hasta más infinito. Y en este caso, entonces, lo que tenemos es que este sería el complemento de este valor. Por eso está 1 menos eso. Acuérdense que toda el área debajo de la curva de cualquier distribución de probabilidad siempre va a sumar 1, ¿no? Las probabilidades siempre suman 1, ¿no? Y eso es muy útil para este tipo de operaciones. Pero bueno, si ustedes no le ponen acá, si no me entendieron esto, ustedes solo sepan que aquí tienen que meter los valores de acumular. Si ustedes quieren que quieren la colita derecha o la colita izquierda, ¿no? Ahí está. Entonces, acumula hacia la derecha, me da este pedacito de acá, acumula hacia la izquierda, me da este pedacito de acá. Bien, entonces, esta distribución es así, la normal estándar, ¿no? Si aquí yo le pongo otros valores de Z, por ejemplo, acuérdense que aquí tenemos que ponerle comas, ¿no? 1.96, entonces estaría acumulando desde menos infinito hasta 1.96, por eso nos da 97.5. Vean la diferencia cuando yo pongo el 1.96 de este lado, es 0.025.
¿sí? Si yo pongo el mismo valor aquí, la suma siempre va a ser 1, ¿sí? ¿Sí? Si es el mismo valor acá, siempre va a ser 1, porque estoy pidiéndole cosas diferentes. Voy a lanzar una pequeña encuesta. Y si ya de plano, bueno, esos no, si se quieren quedar después, no sé, nos avisan. Ahí está. Entonces, así es como vamos a encontrar. Y bueno, el que más vamos a usar ahorita, si ustedes ven aquí, les puse una P de probabilidad y esto es el valor de Z, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos ir poniendo diferentes niveles de probabilidad y nos van a dar valores de Z. Si ustedes ven, esta función es un poco larga, ¿no? El nombre se llama distribución normal. Si ustedes quieren saber también cómo funcionan las funciones, se ponen como por acá y lo que nos y le pueden dar incluso aquí a más información y ustedes van a ver ahí y vienen ejemplos también, ¿no? Y vienen funciones asociadas, ¿no? Ahí está. Y ven que hay más distribuciones, ¿no? Entonces, digamos, la otra calculadora está súper bonita porque nos da gráficamente un montón de cosas, pero ya después cuando estemos usando otras distribuciones que no sean la normal, pues sí vamos a tener que usar este tipo de cosas, así que hay que irnos acostumbrando, ¿no? Entonces igual tenemos, si yo quiero encontrar que esta área esté en la cola izquierda, ¿no? Que es justamente la colita izquierda, pues casi siempre va a estar asociado a valores negativos de Z, a menos que pongamos probabilidades mayores de 5, ¿sí? Y entonces ahí ponemos esta distribución normal y me da que el valor de Z asociado a un área de 0.05 debajo de la curva es desde menos infinito hasta 1.60, menos 1.64, ¿no? Y aquí en dos colas, si ustedes lo que se fijan, lo que hacemos es que cuando tenemos dos colitas, lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? Que esto es un poco lo que estamos viendo ahorita. Vamos a tener ahorita al principio más de dos colas, ya luego vamos a ver otros tipos de intervalos de confianza, y acá vamos a dividirlo entre dos, ¿no? Ahí está, 0.05 entre 2, y entonces una colita va a estar de ese lado, y la otra colita, si ustedes se fijan, es 1 menos ese valor entre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando justamente la colita del otro lado, y por tanto, yo en realidad, como el paquete solo me acumula de izquierda a derecha, entonces lo que yo le estoy pidiendo es la probabilidad de 0.c, el valor asociado a Z de 0.975, ¿no? Y este, que se parece a esta, ¿no? Porque es 1.5. Entonces, ya vamos a hacer un par de ejemplos de intervalos de confianza, los vamos a hacer a mano, y ya, que creo que no nos va a alcanzar quizás hoy el tiempo para hacer muchos ejemplos, sino para hablar muy bien y que quede muy claro este proceso del intervalo de confianza. Y ya luego en la clase del martes vamos a hacer ejercicios, así que tráiganse un lápiz, un papel, que lo vamos a hacer acá, les van a tomar foto y los van a subir a su Classroom. Y el día viernes, que es el próximo viernes, es muy probable que tengamos nuestro primer taller introductorio de R, que también nos va a servir para ir amarrando un par de cositas de estadística descriptiva que yo creo que también quedaron sueltas por algunas preguntas que hacían en la clase pasada. Entonces, yo sé que es difícil, ¿no? Pero vamos a intentar hacer el repaso así justamente con los resultados de R, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta de nuevo, si esto
quedó claro y déjenme ver la hora. Creo que es un buen momento para el receso después de esta encuesta, pero no sé si alguien quisiera comentar algo. La pregunta no es si quieren comentar, es si entendieron. Recuerden de leer a Moore, ¿no? Del capítulo 4 para adelante, para los que no hayan llevado las estadísticas anteriores, estaría muy bueno que lo revisaran. Bien, entonces vamos a tomarnos, tengo esos dos no, pero no nos dicen, tenemos qué es lo que no entendieron. Entonces, pues avísennos, ¿no? Listo, entonces nos vemos a las 5:10, voy a dejar la música, voy a detener la grabación y vamos a seguir hablando. Hoy ya de nuevo vamos a volver a las condiciones de la inferencia y a las condiciones reales de la inferencia a lo que nos enfrentamos. Y sí quería hacer el repaso de las calculadoras porque van a ser herramientas muy importantes a lo largo de todo este repaso de inferencia, porque pruebas de hipótesis vamos a pasar haciendo mucho. Entonces sí quiero hacer un buen repaso de prueba de hipótesis y de intervalos de confianza. Voy a parar acá y mando a poner de nuevo la grabación. Bueno, vamos a continuar y entonces en la clase pasada, bueno, en las últimas clases estuvimos viendo esto de las condiciones como muy simples, ¿no? Y que decíamos que eran casos y que en estadística cuando nosotros tenemos procesos muy simples, normalmente están acompañados de supuestos muy fuertes que no se cumplen en la realidad. ¿Qué tenemos nosotros en la vida real, no? En la vida real, bueno, vamos a mantener siempre la idea de que nuestros datos provengan de un muestreo aleatorio. Esto sigue siendo, ¿por qué? Porque dijimos que habían dos motivos específicos, ¿no? Uno que tenía que ver con cómo nosotros necesitábamos eliminar el sesgo y por otro lado poder usar esas distribuciones. Por algo estábamos haciendo ese pequeño repasito de cómo usar la calculadora de la distribución estándar porque la vamos a usar un montón, ¿sí? En este caso, entonces, nosotros sabemos que estos procedimientos que nosotros hacemos con la distribución normal estándar Z, ¿no? Pues digamos, nosotros estaríamos sabiendo que la distribución de todas esas medias posibles, ¿no? Se distribuye como una normal, ¿no? Por el mismo teorema del límite central, ¿no? Y por ese mismo teorema del límite central, nosotros es que muchas veces o no sabemos cómo se ve la población de origen, si ustedes se acuerdan, y quizás lo pongo acá, ¿se acuerdan cuáles eran nuestras condiciones simples para la inferencia? Es que decíamos que había un muestreo aleatorio simple, que la variable sabíamos que se distribuía exactamente como una normal y que sabíamos el valor de sigma. Entonces, esas eran condiciones muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, en la práctica que tenemos, ¿no? A veces no conocemos sigma, ¿no? No sabemos cómo se ve la población de origen y entonces vamos a volver a ese gran concepto del teorema límite central y por eso tenían la tarea de que ustedes escribieran con sus propias palabras qué es ese teorema del límite central y pues podían ver el video de los conejitos, leer en Moore, leer en Mendenhall
o pues googlear por ahí acerca del teorema del límite central, porque es esencial para la práctica de la inferencia, ¿no? Entonces, si la muestra es grande, ¿no? Incluso nosotros, aunque sepamos que la población de origen no es exactamente normal, vamos a poder hacer inferencia con Z. Entonces, por eso es que es tan potente este teorema del límite central y tan importante para nuestras estimaciones, ¿no? Entonces, esa distancia, ¿no? Eso, digamos, nosotros tenemos una X barra y que queremos llegar a mu. Entonces, sabemos que X barra es un estimador. Pero como ustedes bien lo vieron en ese ejercicio que hicimos desde la segunda sesión, cada grupo calculó una X barra y yo les pedí que calcularan la distancia entre el estimador y el verdadero valor del parámetro, porque nosotros lo teníamos, porque hicimos las muestras sobre todos nosotros. Entonces, esa distancia entre una estimación y el verdadero valor del parámetro es lo que se llama el error de estimación, ¿sí? Muchas veces eso también es considerado como la bondad de un estimador, ¿no? Que acá es un poquito, pues, una traducción, una cosa que se queda perdida en Lost in Translation, porque, por eso lo pongo en comillas, porque es goodness, ¿no? Viene la palabra goodness, que quizás no es como bondad, no es que sea buena onda el estimador, sino que goodness es más como de lo que queda bien, ¿no? O está bien, porque pues, es como good, no es kind, o sea, es bondad de un estimador, es justamente esta bondad como de ajuste, ¿no? Claramente, si ustedes vieron, nuestras distancias entre la estimación y el verdadero valor del parámetro no eran tan grandes, ¿no? Más o menos andaban entre 2, creo que hubo un grupo que incluso tuvo un error de menos de 1 centímetro, entonces por ahí andábamos viendo que realmente nuestros estimadores tenían errores pequeños de estimación, ¿no? Por el teorema del límite central, nosotros sabemos justamente que las muestras, si las muestras son grandes, estos estimadores van a ser insesgados y van a tener distribuciones normales. ¿A qué nos referimos por insesgados? Recuerden que la distribución de esos estimadores coincide con la distribución de la población. Cuando decíamos que la media de todas las medias era igual a la media, ¿no? Entonces, esta es la bondad de un estimador. Entonces, ese error que nosotros estamos viendo, ese error que nosotros quisiéramos controlarlo, ¿no? Nosotros teníamos una situación particular en ese ejemplo porque nosotros conocíamos los valores de la población, pero no siempre pasa así. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ese error? Pues a partir de ese margen de error que nosotros hemos estado calculando, ¿no? Que es el error máximo, o sea, puede ser menor, o sea, también puede ser menor. Incluso nosotros lo vimos, que sus estimaciones tenían un error más chiquito, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que ese es el error máximo de la estimación, ¿no? Para los estimadores insesgados con distribuciones muestrales normales, el 95% de todas las estimaciones puntuales se van a encontrar dentro de 1.96 desviaciones estándar del parámetro de interés, ¿sí? Que era lo que decíamos, que este 1.96, pues, como en la distribución Z, ¿no? Está centrada en 0, con una desviación estándar de 1, entonces el valor de Z de 1.96 lo puedo leer como número de desviaciones estándar, ¿no? Entonces aquí está mu, ¿no? Y por ahí va a estar mi parámetro, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros estamos en esta situación donde no conocemos sigma? Porque esa es quizás
una de las condiciones muy, muy fuertes acerca de nuestra estimación. Entonces, únicamente, y acá sí ya va a importar el tamaño de la muestra. Cuando yo tengo un tamaño de la muestra grande, entonces, si ustedes se fijan, esta fórmula se parecía muchísimo a la que ya habíamos visto, pero vean que hoy aquí está S, ¿no? Que es la distribución, que es la desviación estándar, pero de la muestra, ¿no? Pero entonces esto viene junto con pegado, ¿no? Yo solo puedo asumir que ese es un buen estimador de sigma si y solo si la muestra es grande, ¿sí? Si la muestra no es grande, yo no puedo asumir eso, ¿no? ¿Sí? Y esto es para cuando yo estoy, si yo quiero estimar mi U y tengo sigma, y tengo X bar, ¿no? ¿Qué pasa con las poblaciones binomiales? Con las poblaciones binomiales, ¿se acuerdan que nosotros también habíamos hablado que en lugar del número de éxitos íbamos a hacer la proporción de éxitos y entonces dividíamos entre n y sabemos que el mejor estimador de esa proporción de éxitos de la población o probabilidad de éxito en general va a ser P gorrito, que es la proporción de éxitos que yo pues, encuentro en la muestra, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que yo estoy haciendo acá, si ustedes se fijan, si ustedes se acuerdan, quiero ver si puedo poner esa diapositiva como del inicio. No anoté el número de diapositiva en la que estábamos, perdón. ¿Cómo era la sigma de una población binomial? Era la raíz de P por Q. Entonces, como no tengo sigma, porque no tengo a la población, entonces voy a usar P gorrito y Q gorrito, y entonces esto me lleva a la diapositiva que teníamos. Ahí está, ¿no? Y claro, pues si hay raíz arriba y raíz abajo, puedo escribir todo en la raíz, ¿no? Pero justamente el poder usar P gorrito y Q gorrito y su raíz como estimación de sigma de una población binomial también viene pegadito con la situación en que yo tengo una N grande, ¿no? Dijimos que en este curso íbamos a asumir que un tamaño de la muestra grande era mayor a 30. Entonces, voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Por ahí quizás habrá un compañero que se acaba de incorporar, que quizás esté un poco perdido. Así que, espérense. No, no quiero editarla. No. Me faltan 5 votos. ¿Sí le sale la votación?
Entonces, esto es para cuando nosotros tenemos estimaciones puntuales, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los intervalos de confianza? Los intervalos de confianza, acá, esto es alfa, vamos a tener un intervalo, vamos a tener dos valores por las cuales es como bastante seguro que esté el parámetro, ¿no? Justamente como esta imagen que veíamos donde teníamos estos montón de intervalos, ¿no? Y entonces, ¿en qué porcentaje de todos los intervalos, de todas las muestras posibles está cachando realmente el parámetro? Entonces, eso a nosotros nos permite estimar una media con alta probabilidad, ¿no? Por donde pase, ¿no? Entonces, digamos que esto nos lleva a hablar de una amiga que se llama alfa, que yo les dije que las colitas, normalmente ese valor máximo que yo estoy dispuesto a equivocarme, normalmente eso se conoce como alfa, ¿no? Y en este caso, entonces yo tengo ese alfa dividido entre las colitas, ¿no? Y esto es importante y por eso ustedes van a ver que vamos a escribir incluso a veces que Z asociado a alfa medios, porque nos está hablando de estas colitas y ustedes lo van a ver en los libros de texto de esa manera y lo van a ver también en diferentes elementos. Ay, no, yo quería mover el zoom, no poner eso ahí. Entonces, justamente el intervalo de confianza se puede entender también como del 95% coincide con el margen de error, ¿sí? Entonces, normalmente, entonces nosotros vamos a tener 1 menos alfa, que lo de 1 menos alfa es lo que queda aquí en medio, ¿no? El 95%, punto 90, punto 95, punto 98, punto 99, digamos que son los valores más comunes. Ya les comentaba yo en la primera parte que menos del 90, pues no, no se usa, nadie va a decir demasiado acerca de eso, porque, pues, o sea, imagínense que ustedes estén haciendo una política pública muy importante y alguien les dice, no, bueno, es que con el 80% de confianza, puedes hacer, el valor va a estar entre 10 y 20 de las veces que, entre 10 y 20 las veces que alguien puede recibir una ayuda gubernamental. Pero ¿y el otro 20%? O sea, es demasiado, ¿no? Eso en términos de la comunidad estadística, pues ya no se usa. Incluso el más común es el 95, ¿no? Si ustedes le dicen, estime un intervalo y no le dicen cuál, ustedes deberían de asumir el valor del 95, ¿no? Es como algo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Pues hay una comunidad de científicos, ¿no? Ahora, estos valores también están en discusión. Cuando ya veamos pruebas de hipótesis, sí les voy a hablar un poquito de más de este valor de alfa y toda la discusión que hay en la comunidad científica acerca de este valor de alfa. Por el momento, ahorita lo vamos a dejar así, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que podemos escoger, y aquí se me fue, que es alfa. Ustedes saben que alfa es A en letra griega, entonces cuando le cambio el tipo de letra a veces se pierde, ¿no? Alfa es A en letra griega. Entonces, nosotros vamos a poder ir cambiando ese valor de Z, ¿no? Para tener justamente estos bracitos más anchos y que nosotros podamos cachar ese parámetro, ¿no? Y de qué, entonces el intervalo de cierto porcentaje de confianza, nosotros a ese 1 menos alfa lo multiplicamos por un 100% y lo vamos a calcular como el estimador más o menos, si ustedes ven Z asociado a alfa medios, por el error estándar. Entonces la fórmula, digamos, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ese 1.96 ya no es solo 1.96, sino que podemos darle otros valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en una colita, tenemos el 0.05, ¿no? Nosotros estaríamos hablando de 0.05 alfa medios, ¿no? Y por tanto, estaríamos hablando de un
de un alfa de 0.01 y por tanto estaríamos hablando de un 99% de confianza, ¿sí? Y si ustedes checan la calculadora, ese es menos 2.57 y 2.57, ¿no? Porque ahí, justamente cuando hacemos este procedimiento de las dos colas, justamente ahí nos sale el más o menos que proviene de la fórmula, ¿no? Igual, nosotros podríamos poner en una sola cola el 0.05. Aquí me va a salir error si no le pongo la coma, ¿no? Entonces acá, voy a poner en el chat para el compañero que acaba de llegar. Entonces, de ahí sale ese 2.57. Entonces, si ustedes se fijan, hoy tendríamos que multiplicar 2.57 por el error estándar, lo cual esto haría que el intervalo, los bracitos de ese intervalo se hagan más amplios y que entonces tengamos pues menos precisión. Eso siempre, ¿no? A mayor confianza, menor precisión de nuestra estimación, si mantenemos si mantenemos el tamaño de la muestra constante, ¿no? Y bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos, ahora, ¿cómo sería formalmente cómo nosotros interpretamos un intervalo de confianza, ¿no? Entonces nosotros tenemos un intervalo de confianza de cierto nivel que depende de alfa, ¿no? Que el alfa son las colitas, ¿no? Y es ese error máximo que estamos dispuestos a errar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese intervalo de confianza, ¿no? Nosotros nos podemos imaginar si ese montón de muestras, ¿no? Y si calculamos para cada una de ellas su estimador con su respectivo intervalo de confianza para el parámetro que estamos estudiando, ya sea mu, ya sea la proporción de éxito en la población o probabilidad de éxito, entonces ese nivel de confianza de los intervalos van a contener el verdadero valor del parámetro que estamos estimando, un poquito como lo que veíamos nosotros en esta, ¿no? Acá nosotros decíamos, tenemos, y aquí se presentan de manera gráfica 20 intervalos, ¿no? Y hay un intervalo que no pasa, ¿no? Y entonces aquí esto es un intervalo de confianza del 95% que no está cachando el parámetro, ¿no? Ahora, en la práctica, ustedes nunca van a encontrar en ningún artículo esta descripción tan formal. O sea, imagínense ustedes, si nosotros llevamos ya 3 clases hablando de las distribuciones muestrales y aún así, o sea, yo sé que es un concepto súper complejo, que no es tan fácil de asequir, y entonces imagínense ustedes escribiendo así y diciéndole a la gente, no, bueno, es que mira, si haces todas las muestras posibles y si haces, o sea, no lo van a encontrar así, ¿no? Entonces, en la práctica, pues dado que solo tenemos una muestra aleatoria y solo calculamos un intervalo de confianza, lo que vamos a evitar es hablar de probabilidades, ¿no? Sino que simplemente vamos a decir, como muy propiamente, no, de bueno, con el tanto por ciento de confianza, yo puedo decir que el intervalo donde está la media es entre 50 y 20, ¿no? Bueno, entre 20 y 50, ¿no? Eso es lo que yo voy a poder decir, ¿no? No le voy a atribuir probabilidad, voy a usar en sí el concepto de confianza, ¿no? Todo lo demás lo necesitamos para comprender el procedimiento que nosotros estamos aplicando y que también nos va a servir este mismo concepto de distribuciones muestrales cuando veamos prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro.
Por ahí tengo 3 no, entonces si quieren pueden tomar la palabra del micrófono, pueden escribirnos en los chats y en los chats nos pueden escribir de manera privada si gustan. Chicos, porfa. Tengo ahí varios, ¿no? Entonces estoy esperando tal vez en los chats que nos cuenten un poquito, sin pena, chicos, qué es lo que no quedó claro. Dice que en general no están entendiendo. Bueno, miren, recuerden que las clases quedan grabadas, ¿no? Y hicimos un ejercicio en los primeros días acerca de seleccionar una muestra aleatoria dentro de nuestros mismos datos, ¿no? Como para mostrar de que la X barra tiene variabilidad, ¿no? También les recomiendo que lean, pues, a Mendelhall y a Moore, ¿no? Sobre todo a Moore, a partir del capítulo 4, es muy bueno en mostrar estos elementos de la distribución normal, ¿no? Déjenme poner en nuestro Classroom para enseñarles el Moore, ¿no? Y aquí tenemos la bibliografía. Y acá tenemos el libro. Y si ven, a partir del capítulo, de la parte 2, aquí es donde nosotros estamos, ¿no? Entonces ustedes, nosotros empezamos ya un poquito, quizás por acá, ¿no? En el 4.4, la distribución de la media muestral, la estimación estadística y la ley de los grandes números, la media y la tipificación y el teorema del límite central. Pueden leer esto y ya luego estaríamos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, porque esto es un repaso, ¿no? No sé si las personas justamente que no están entendiendo nada es porque no han llevado estadística 2 o no la pasaron, entonces tienen que hacer un esfuerzo un poco más grande, ¿sí? Entonces, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita estamos pasando a eso, no nos va a quedar tiempo porque ya son las 6:40 y quiero que les pasen lista de hacer un ejemplo. Pero ya el martes vamos a hacer ejemplos con cálculos de estos elementos para juntar todo lo que tenemos de la teoría de la probabilidad de esta distribución normal, que es una distribución hermosa, centrada, con forma de esta campanita, con colitas, y cómo lo hacemos en la práctica, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Y vamos a hacer un par de intervalos de confianza con algunos ejemplos y los vamos a hacer a mano, ¿no? Y ya luego, pues ya el viernes vamos a tener nuestro primer taller ya con datos reales. Vamos a trabajar con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y vamos a trabajar para un estado específico muy chiquito, y vamos a trabajar en R y vamos a empezar a ver estos datos y a ver cómo R los muestra y qué va a ser importante de encontrar en ellos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo mucho que lean esto, ¿no? Moore es buenísimo, ¿no? Probablemente explica mejor que yo, ¿sí?
Y entonces sí tienen que, sobre todo, si no han llevado las otras estadísticas, pues esta es la estadística que es la última, ¿no? Entonces sí necesitamos cubrir cierto programa mínimo, porque si no ustedes van a salir y si ustedes quieren después estudiar una maestría o quieren buscar oportunidades, vean lo importante que ahorita es el manejo de datos y de información para el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, e incluso es lo mínimo también, si ustedes dicen, no, yo no me voy a dedicar a nada de eso, de los números, no me gusta, la verdad, guácala, ustedes no van a leer la mitad de la bibliografía porque es cuantitativa, ¿no? Entonces, van a cerrar así, nomás porque vean un dato, nomás porque vean un intervalo de confianza, una prueba de significación, entonces van a decir, no, esto va, ¿no? Y si igual dicen, no, es que eso no me gusta, esto es positivista, entonces piensen que hay que conocer al enemigo, ¿no? Si ustedes, o sea, ¿cómo le van a debatir a alguien que lo que hizo está mal si no están de acuerdo con eso, si no conocen cómo funciona, ¿sí? Entonces sí tienen que hacer un pequeño esfuerzo de leer estos elementos, ¿sí? Y ya, bueno, en la próxima clase vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahorita ya no me quedó tiempo, y vamos a hacer ejemplos ya prácticos y los van a hacer a mano y lo van a hacer de manera individual y me van a mandar la foto en tiempo real durante la clase, ¿sí? Porque justamente quiero que las dudas salgan durante la clase y que sean dudas específicas del procedimiento, ¿no? Y van ustedes a ver y piensen también en el procedimiento que vamos a hacer, porque también vamos a hacer un pequeño ejercicio de que ustedes hagan un mapa mental del procedimiento que aplicaron. Listo. Entonces, lo voy a dejar con los adjuntos que revisen lo de su inscripción, de que estén en la lista final. Y voy a parar la grabación para que no salgan todos sus nombres en la grabación. Y cualquier cosa también, si no asistieron, acuérdense que pueden acreditar su asistencia con Edpuzzle. Y por otro lado, en el sitio, porque en el Edpuzzle no los deja adelantar y tienen que contestar preguntas y cosas así, pero si ustedes quieren consultar las grabaciones, también se dejan en el sitio web de la materia, que, bueno, acuérdense que el sitio web y así como los códigos de Classroom, así como varias cosas, está justamente en la información en el WhatsApp. Listo. Entonces voy a parar la grabación. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita en general antes de que pasemos a esto otro. ¿No? Pueden tomar la palabra. Bien. Entonces, voy a dejar de grabar y les van a pasar la lista.